Shalom, shalom amigos. Shalom, shalom hermanos. Bendiciones, amados. Bendiciones, bendiciones. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre apartado del Yahudí que trajo vida con su sacrificio en el madero. Yahshua Hamashia, mis amados. Nombre que es sobre todo nombre, como lo dice Hechos 4:12. Código de vida eterna es Yahshua, mis amados. Ese es el nombre de poder, autoridad. Código preciosísimo que usted y yo estamos conociendo a profundidad y es algo precioso, maravilloso. A mi Padre Celestial Yahweh, pues, le plazca regalarnos a todos, tanto a ustedes como a nosotros, la oportunidad de conocer su verdad, su verdadero nombre, todo lo que Él dejó escrito y que es una preciosa bendición para todos y cada uno de nosotros, mis amados. ¡Qué bendición! Pues los saludamos con mucho ajabá, con mucho amor, con mucho gusto desde Comayagua, Honduras, Centro de América, mis amados. Comayagua, Honduras, Centro de América. Los saludamos, su amigo y hermano en el Machía Yachua, Eliezer Nolasco Hernández los saluda. Y los sigo invitando también, mis amados, para que sean ustedes muy amables en regalarnos su like, en suscribirse al canal, en la página de YouTube, mis amados, pues estamos subiendo material precioso, una enorme bendición, enseñanzas, estudios maravillosos que nuestro Padre Celestial Yahweh nos está regalando, porque realmente esto es lo que debemos de conocer, mis amados, la verdadera interpretación de los textos que encontramos en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Taná, como también en el Brit Hadashah, Pacto Renovado. ¡Qué bendición, mis amados! Pues una vez más, sean todos bienvenidos, a donde sea que nos vean en este momento, en cualquier parte del Holán, del mundo, pues en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, Centroamérica y todos los lugares hasta donde pueda usted estar viendo este video, mis amados. Es una enorme bendición de parte del Creador de los cielos, nuestro Padre Celestial Yahweh. ¡Qué bendición! Pues vamos en esta preciosa hora, en esta hermosa hora que nuestro Creador nos regala la oportunidad, sobre todo de tener vida, de estar respirando. Ese es un privilegio enorme, mis amados, el tener vida hasta este momento, porque realmente todo se lo debemos a Él, todo se lo debemos a Él, mis amados. Debemos de reconocerlo, debemos de entenderlo, creerlo y aparte de eso también confesarlo, que todo se lo debemos a nuestro Padre Celestial Yahweh. ¡Qué verajá, qué bendición! Pues vamos a dar inicio, vamos a ver un tema maravilloso, vamos a ver un pacto de los tantos pactos que mi Padre Celestial hizo con el pueblo de Israel, porque todos los pactos, las promesas, Él las ha hecho con el pueblo de Israel y para el pueblo de Israel. Con solo verlo sacado de Egipto, de Misraim, y regalarle una Torá, un manual de vida, un mapa, como lo es hoy, las instrucciones que encontramos dentro de los primeros 5 libros de la Escritura, es algo precioso, mis amados, porque ese fue el objetivo principal, primordial, de que nuestro Padre Celestial Yahweh sacara al pueblo de Israel de Misraim, de Egipto, fue obviamente para tomarlo como su pueblo, porque ya estaba profetizado desde Abraham. A nuestro padre, patriarca Abraham, se le dijo que los descendientes de él serían como las arenas del mar y como las cocabín de los cielos, como las arenas del mar y como las estrellas de los cielos. Le dijo a nuestro patriarca Abraham que serían sus descendientes. Y así que así es. Hoy en el mundo habemos miles y miles de seres humanos. Todos los que estamos retornando a la Torá, obviamente, pues somos parte de ese pacto preciosísimo que mi Padre Celestial hizo con nuestro primer patriarca Abraham. Así que vamos a ver uno de los tantos pactos. Realmente hay muchos pactos en la Escritura, sobre todo en la Torá. Hay muchos pactos y vamos a ver uno de los tantos, como lo es el Brit que él hizo en el libro de Números 18-19. En el libro de Números 18-19, mis amados, vamos a hallar un pacto preciosísimo y que lo confirma Yahshua, nuestro Machía Yahshua, al venir a la tierra, al estar en ese ministerio que tuvo él en Israel por 3 años y medio, pues obviamente él confirmó este pacto y lo hallamos en Mateo 5:13. Pero primeramente nos vamos a ir a la Torá, nos vamos a ir al 4.º libro de la Torá, de la ley que se le dio a Moisés, y está en Números 18-19. Vamos a ver este pacto precioso, mis amados. Dice las Sagradas Escrituras, y la leemos exaltando el precioso nombre de Yahshua HaMashiach, el nombre de poder y autoridad. Leemos la escritura en Números 18-19. Dice: todas las contribuciones de las cosas kadoshim, de las cosas santas de los hijos de Israel, que ofrezcan a Yahweh, yo he dado a ti, dice, tus hijos y tus hijas contigo. Este será una ley permanente, un pacto eterno, un pacto de sal delante de Yahweh para ti y tus hijos por siempre, dice el escrito. Qué precioso. Mire que está haciendo un pacto, Brit, como se dice en hebreo, en
el libro de Números 18-19 hallamos este pacto. Este es un pacto precioso, mis amados. Este es un pacto maravilloso. Realmente está hablando del pacto de sal, del Brit Melá, como se dice en hebreo. Brit Melá, pacto de sal. Y es algo maravilloso, algo realmente impresionante que hasta ahorita, este momento, pues las nefesh, los seres humanos, no hemos entendido a qué se estaba refiriendo nuestro Padre Celestial Yahweh cuando hace este pacto, el pacto de sal. ¿Cuáles son las propiedades de la sal, mis amados? ¿Cuáles son las propiedades de la sal? Hablando literalmente, obviamente la sal se ocupa para darle sabor a las comidas. Una comida que no lleve sal, sin lugar a duda, que no sabe bien en el paladar. No sabe bien una comida si no lleva sal. Necesita llevar sal para que tenga ese sazón. Y obviamente, pero mire qué precioso, mis amados, cómo nuestro Padre Celestial Yahweh compara a su pueblo Israel, a sus escogidos, a esos 12 linajes que conforman el pueblo de Israel, los compara con sal, con la mela, con la sal. Entonces, este pacto preciosísimo de sal, obviamente lo hace con el pueblo de Israel. Aquí no dice el escrito que lo haya hecho con naciones, con religiones, con pueblos. No dice que lo haya hecho con iglesias. El pacto de sal, este pacto precioso, él lo hizo con los 12 linajes del pueblo de Israel, porque obviamente estamos hablando en la Torá, en Números 18-19, mis amados. Así que esto es precioso y vamos a hablar algo de las propiedades de la sal. La sal obviamente sirve para muchísimas cosas. La sal obviamente es curativa primeramente la sal es curativa. Obviamente la sal, si tenemos una herida y le echamos sal, arde, pero sana, porque es un cauterizador. La sal cauteriza, cierra la herida, cierra los vasitos sanguíneos que están botando sangre y cauteriza. Entonces, eso es la Torá, porque obviamente estamos hablando que la Torá es la sal de esta tierra. La Torá, mis amados amigos, es la sal que le da sazón a los diferentes estudios y enseñanzas que nuestro Padre Celestial Yahweh nos está regalando. Las propiedades curativas de la sal, pero sobre todo, mis amados, la sal es un preservante. La sal es un preservante, mis amados amigos y hermanos, donde nosotros, si tenemos una cierta cantidad de carne, por decir algo, necesitamos salarla, necesitamos echarle bastante sal para que no se nos arruine, para que no se nos engusane, para que no se pudra y obviamente se eche a perder, porque ya llena de gusanos y podridas con mal olor, ya no serviría este producto, esta carne. ¿Y con qué logramos hacer que esto no se pierda? Obviamente con sal, mis amados. La sal es algo preciosísimo sobre la faz de la tierra y en el ámbito espiritual, en el ámbito del Rúa, mis amados, esto es precioso porque la escritura dice, Yahshua dijo en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. ¿A quién le estaba diciendo que son la sal de la tierra? Pues sin lugar a duda que al pueblo de Israel, porque en el monte, en el sermón del monte, obviamente ahí estaban reunidos todos sus talmidín, todos sus discípulos y también gente que lo seguían, que eran descendientes del pueblo de Israel, por supuesto, mis amados. En ese momento, cuando Yahshua está hablando en Mateo 5:13, en el sermón del monte, mis amados, ahí no vamos a hallar religiosos o religiones, denominaciones, pequeños grupos separados, no, mis amados. Él estaba dando un sermón a sus 12 discípulos primeramente y a todo el pueblo que lo seguía. Realmente él dijo muchas cosas preciosas dentro de lo que es Mateo 5:13, que hasta este momento, ya hace 2000 años que estas palabras se dijeron, pero que no se han entendido hasta el día de hoy, mis amados. Porque obviamente en el momento que Yahshua dice, ustedes son la sal de esta tierra, son la sal del mundo, él no estaba diciéndoselo a religiones, a grupos, a denominaciones, a iglesias, nada, mis amados, por supuesto que no. Él estaba hablando en un contexto hebreo para nefesh, para almas que entendían lo que era la Torá, el hebreo, mis amados, porque habían crecido obviamente en el hebreo, en la Torá, en los mandamientos, en las ordenanzas, y pues lastimosamente se habían separado de la Torá, como hoy en día está el mundo separado de la Torá, de las ordenanzas de mi Padre, que hoy las nuevas generaciones no entienden, no conocen, no saben, o no sabemos, mejor dicho, porque obviamente yo soy parte de esas generaciones que no entendíamos la Torá. Pero bendito sea nuestro Padre Celestial Yahweh, que nos está regalando la oportunidad de volver a la senda antigua, como dice el profeta Jeremías, mis amados, y obviamente pues conocer esto tan precioso, que él no ha hecho pacto, no ha hecho ninguno de los pactos con naciones, religiones o pueblos, sino solamente con el pueblo de Israel, 12 linajes, 12 hijos que tuvo Jacob, y esto es lo precioso, mis amados. Así que
Vamos a leer otro texto precioso. Hemos leído lo que dice en Números 18, 19. Dice que este pacto de sal es con el pueblo de Israel y es eterno, Dice Números 18, 19, que este pacto preciosísimo de sal dice que es eterno. Es para siempre, mis amados. Y él no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Aún sigue esa palabra. Ese pacto sigue en vigencia, mis amados, como es el decir que el pueblo de Israel es la sal de esta tierra. Y ya vamos a ver cuál es el trabajo que está haciendo en este momento el pueblo de Israel disperso en los 4 puntos cardinales de la tierra, porque ahí estamos, mis amados, en todo el Olán, en todo el mundo. Hay almas, seres humanos que son parte de esos 12 linajes, de esos 12 remanentes, mis amados. Así que vamos a irnos más adelantito en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas 13:5, mis amados. Segunda de Crónicas 13:5. Mire lo que dice también este escrito precioso. Saben que Yahweh, el Padre de Israel, el Creador de Israel, dio el reino sobre Israel a David para siempre. A él y a su cera por un pacto de sal que es inquebrantable. Mis amados amigos, mis amados hermanos, esto es precioso, esto es maravilloso. Realmente que nos esté regalando la oportunidad de salir de ese desconocimiento, de ese letargo espiritual, de esa ignorancia espiritual, donde por años el sistema religioso grecorromano nos ha tenido metidos, mis amados, porque todo político romano grecorromano, mis amados, porque realmente ellos son los que se encargaron desde hace ya casi 2000 años de tenernos en esta confusión, mis amados. Realmente hoy en las iglesias no se enseña la Torá, no se enseñan los mandamientos, solamente se apegan más a lo que es el Nuevo Testamento, a las cartas de Shaul, a las cartas de Pablo y obviamente pues a los evangelios y a las otras cartas. Casi solamente dentro de esas 27 cartas ellos obviamente fundamentan una doctrina. Lastimosamente donde no entendemos o no hemos entendido que todo debe de estar fundamentado, como dice Efesios 2:20, que debemos de estar fundamentados sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. ¿Cuál cree usted, mi amado amigo, que era el fundamento para enseñar de los apóstoles y de los profetas? Pues si no era duda que era la Torá, mis amados, porque ese es el fundamento verdadero. Allí debemos de estar fundamentados todos, tanto así como edificaban los profetas y los talmidín de Yahshua, los apóstoles, obviamente que ellos edificaban en la Torá, mis amados, todas las enseñanzas y los estudios de ellos eran sacados de la Torá, de la ley que se le dio a Moisés, porque en ese tiempo, en los tiempos de los talmidín, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Yahshua, no existía el Nuevo Testamento. Eso es importante de entenderlo como el Nuevo Testamento, pero que realmente en hebreo es pacto renovado, Bihadashah, porque lo dice Jeremías 31 del 31 al 33, mis amados. Ahí está escrito ordenanzas a la voluntad de nuestro Padre Celestial Yahweh, porque dentro de los primeros 5 libros está plasmada, escrita la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahí está la firma del Creador de los cielos y de la tierra, en los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, mis amados. Pues este precioso pacto de sal, mi Padre Celestial lo hizo con Israel, mis amados. No lo hizo con naciones, con religiones, con pueblos, no lo hizo con iglesias para nada, y lo decimos realmente con mucho respeto, con mucho amor, porque obviamente de ahí venimos nosotros también. Todos los que hoy estamos estudiando la Torá, venimos de las religiones, de cualquier denominación, pero de ahí venimos. Realmente, pues eso es lo que se nos enseña desde pequeños. Tanto nacemos como crecemos con enseñanzas grecorromanas mixtas, y obviamente pues ya por la misericordia, por la raja del Padre, estamos regresando, retornando, igual camino trazado por mi Padre, a la voluntad del Creador, como lo son los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como la ley de Moisés en hebreo, la Torá. Pues no saben, dice el escritor de Crónicas, segunda Crónicas 13, dice, no saben que Yahweh, el Padre de Israel, el Creador de Israel, dice, él dio el reino sobre Israel a David para siempre, a él y a su cera, por un pacto de sal, dice, por un pacto perpetuo, por un pacto inquebrantable, dice el escritor de Crónicas. Mis amados, esto es preciosísimo, y sobre todo cuando llegamos al Nuevo Testamento y leemos en Mateo 5:13 que Yahshua dice, ustedes son la sal de la tierra.
Ustedes, dice Yeshua, son la sal de la tierra. Mateo, mis amados, vamos a ir al libro de Mateo, al libro de Matitiyá, 5:13 de Mateo en el Sermón del Monte. Este sermón es preciosísimo, realmente. Entender que cuando Yeshua se sentó en ese monte, en ese lugar, y empezó a predicar y a decirles a todas las cosas preciosas que están escritas en Mateo 5. Escritas en Mateo 5, obviamente, pues ahí no había religiones, no había iglesias, no había denominaciones, no había pequeños grupos como los hay hoy. Ahí lo que había era un pueblo sediento de oír la verdad. Tenían al mejor maestro, al mejor moré, obviamente, que ha existido y que existe, como lo es Yeshua, explicando la Torah preciosa. Porque Yeshua no hablaba de otra cosa, sino de la Torah. Yeshua en ningún momento vino a traer un nuevo evangelio, para nada, o una nueva palabra. Obviamente, si ahí mismo, en Mateo 5:17 dice, yo no he venido a abolir la ley, no he venido a abolir la Torah, dice Yeshua. Yo he venido a darle la verdadera interpretación, a explicarla de la manera correcta, a quitar el yugo, dice Yeshua, que puso el sistema y poner mi yugo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Yeshua. Esto es precioso, mis amados, pero lastimosamente nosotros obviamente tenemos una mente bien occidentalizada, bien llena de teología, bien llena de enseñanzas griegas, saturada de enseñanzas griegas. Por eso cuesta, es difícil y complicado que una alma, que un ser humano pueda entender que debe de sacarse toda esa maleta teológica de la mente y también del corazón, para que esto tan limpio como es la bendita palabra de nuestro Padre Celestial Yahweh, los nombres, sobre todo los nombres de Yahweh y de Yeshua, que son los nombres verdaderos, nombres de poder, nombres de autoridad, cuando hoy nos han enseñado a decir Jehová, Dios, Señor, Jesucristo, Jesús, por favor, esos no son los verdaderos nombres, esos son ideas de hombre, pensamientos grecorromanos, que el sistema teológico griego maligno que se ha inventado el mundo nos ha traído todos esos nombres que realmente delante de mi Padre Celestial y delante de lo Kadosh que es Él, son abominables, mis amados, son abominables. Realmente debemos de entender de una vez por todas, porque realmente no hay nombre sobre todo nombre, dice, bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Yeshua, el nombre de poder, de autoridad que está escrito allá en los Hachamayim, en los cielos, mis amados. Así que, ¿qué dice el escrito? Precioso, nos vamos a ir a Mateo 5:13. Mateo 5:13 dice, Yeshua dice, ustedes, dice, son la sal de la tierra. Ustedes, dijo Yeshua, son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo la haremos salada otra vez? No sirve ya para nada, sino para ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. Mis amados amigos, mire qué precioso. Esto es maravilloso de entenderlo y de recopilarlo desde la manera histórica, desde la manera profética, desde la manera obviamente escritural, porque es interesante, muy interesante entender esto. Cuando Yeshua dice, ustedes son la sal de la tierra, estaba hablando a un grupo reunido, a quienes conocían de la Torá, conocían este pacto sin lugar a duda, porque en ese tiempo la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, pero si la sal se contamina, si la sal se desvía, si la sal se sale de la Torá, ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada. Dice, ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y ser pisoteada por los hombres. Cuando Yeshua dice, ustedes son la sal de la tierra, Yeshua estaba diciendo indirectamente que a través de esos 10 linajes que ahorita están dispersos en las naciones, como son la casa de Israel, los gentiles, a través de esos 10 linajes mi Padre Celestial estaba teniendo misericordia a favor, y que porque esos 10 linajes todavía están dispersos entre las naciones, todavía no ha venido el juicio a esta tierra, porque la sal de la tierra está Israel. El pueblo de Israel está preservando a este mundo. Está preservando a este mundo para que no se pudra totalmente. Porque tanta gusanera, tanta juquencia espiritual que hoy se ha metido en la alma, en el corazón de las personas, es pero difícil. Está totalmente corrompido el mundo cuando la gente piensa que está agradando a mi Padre Celestial, pero no lo es.
Cuando el ser humano piensa que está agradando al Creador, aunque sea miembro, asistente y aportante en una iglesia, pero no está agradando a mi Padre, mis amados. ¿Por qué? Porque están con enseñanzas griegas, porque lo que hay aquí del corazón y la mente del ser humano son enseñanzas grecorromanas, mis amados. Triste y lamentablemente el ser humano no conoce las 7 fiestas que están dentro del Levítico 23, que son eternas, que son la voluntad de mi Padre, que mi Padre Celestial se deleite en gran manera cuando sus hijos, cuando la sal de la tierra, cuando sus escogidos obedecen sus ordenanzas y guardan esas fiestas. ¿Qué nos han enseñado hoy en día? A celebrar un montón de fiestas puestas por el mundo. Se han inventado un montón de días, día para todo. Hoy hay día para todo. A todo se le celebra en este tiempo. ¿Eso es agradable al Creador? Por supuesto que no es agradable, mis amados. Cuando se hacen grandes pompas, grandes fiestas, grandes eventos de cumpleaños, de Día de la Madre, de Día del Padre y de muchas cosas que se han inventado y se piensa, el ser humano piensa que está agradando a mi Padre Celestial. Por favor, mis amados, eso no es así. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y acá son enseñanzas y pensamientos griegos, grecorromanos, dos sistemas poderosísimos que le han hecho muchísimo daño al pueblo del Creador. Si usted en verdad quiere agradar a mi Padre Celestial y quiere considerarse la sal de esta tierra, la luz de este mundo, como dice también la Escritura, usted debe de venir a la Torá, mis amados. Usted debe de empezar a obedecer al Creador, guardando sus ordenanzas, guardando sus mandamientos, mis amados, porque realmente usted no puede estar sirviendo a dos señores, sirviéndole a las fiestas del mundo y pensando que usted está agradando a mi Padre Celestial. Realmente esto es necesario, es importante. Él hizo seres humanos racionales, con un raciocinio, con una mente. Nos ha dado 5 sentidos para que entendamos que a Él se lo debemos todo y que nos debemos de someter totalmente a Él a través de su bendita palabra, mis amados. Nosotros somos la sal de la tierra, dice la Escritura, pero si la sal se sale de la Torá, de las enseñanzas, de las ordenanzas de Él, ya no sirve para nada, nada más que para ser pisoteada y echada afuera, dice la Escritura. Esto obviamente es un contexto hebreo, no es un contexto griego, mis amados. A nosotros por años nos han dicho que la salvación viene de los romanos, de los griegos, cuando nos han dicho que Jesús y Jesucristo son los nombres verdaderos del Mesías. Pero no es cierto, mis amados, porque el Mesías vino de los cielos y allá en los cielos no se habla el latín, el español ni otros idiomas. Se habla el hebreo, mis amados. Allá el idioma que ha existido de hace millones de años es el idioma hebreo. Ese es el idioma que hablan los malajín, los ángeles, que habla Yahshua, que habla nuestro Padre Celestial Yahweh. Pero ¿cómo podemos entender esto mientras no saquemos toda la puercada, toda la pudrición que el mundo ha puesto en nuestra mente y corazón, pensando que aún siendo asistentes de una iglesia nosotros obtendremos la salvación y vida eterna? Si usted quiere realmente ser parte de ese grupo conformado como la sal de la tierra, ese grupo que le da sabor al mundo, porque ese es una de las propiedades de la sal, ese es uno de los beneficios de la sal, obviamente es darle sabor a las comidas y a través de la sal, a través de esos 10 linajes que mi Padre Celestial dispersó en las naciones, y que estamos obedeciendo su Torá por su rajem, por su gran misericordia, obviamente le estamos dando sabor a este mundo. Y estamos también haciendo que a través del temor que hay en los seres humanos que obedecen la Torá, no haya venido juicio a esta tierra todavía. Porque somos la sal de la tierra. Estamos preservando a este mundo para que no se termine de podrir, para que no se termine de contaminar, para que no se termine de juquear y allí sí totalmente sea destruido. Pero llegará el momento, mis amados, como lo dice en el libro de Romanos 8:34, porque en este momento tenemos a Yahshua HaMashiach que está intercediendo por nosotros, mis amados amigos. Tenemos a Yahshua allá en los Hashamayim, en los cielos, donde está intercediendo por esos 10 linajes dispersos en el Olán. Pero mis amados amigos, ¿cómo es que nosotros hoy pensemos, creamos, mis amados, que realmente podemos llegar a tener una oportunidad de salvación y vida eterna mezclados con el mundo? Mezclados con el mundo religioso. Así que la sal de la tierra
Las propiedades preciosas de la sal de la tierra, mis amados, obviamente es el preservar la comida, preservar los alimentos. Y a través de esos 10 linajes que aún están dispersos en las naciones y que son temerosos de la palabra de mi Padre Celestial Yahweh, pues el Creador de los cielos y de la tierra está sosteniendo este mundo que no se termine de podrir, porque realmente este mundo está contaminado totalmente con tanta enseñanza que se le ha dado al mundo. Necesita mucho más que eso, y es vivir una vida totalmente apartada para mi Padre Celestial, porque Él dejó un manual de vida que lo hemos olvidado. El sistema, los líderes, han hecho que olvidemos el manual de vida, el mapa que Él dejó, como lo es la Torá, los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras. Así que Yeshua dice claramente, ustedes son la sal de la tierra. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿Se lo estaba diciendo a religiones? ¿Se lo estaba diciendo a iglesias? ¿O se lo estaba diciendo a un pueblo? Porque el pacto fue hecho con un pueblo, como lo dice el libro de Números 18-19 y segunda de Crónicas 13-5. Dice que el pacto fue con Israel, el pacto de sal fue con Israel. Entonces Yeshua, como es la Torá hecha carne, Yahshua es la Torá hecha carne, como lo dice Juan 1:14, él sabía muy bien este texto, lo conocía perfectamente y él lo trae a colación, lo cita en ese momento, porque obviamente Yahshua, en el momento que está hablando con ellos en el Sermón del Monte, obviamente no tiene el Nuevo Testamento en sus manos y lo está leyendo. No, por supuesto, mis amados, él está hablando obviamente de la Torá, del Taná, del mal llamado Antiguo Testamento. Eso es lo que Yahshua tenía en sus manos para poder explicar, y eso fue lo que usó desde el momento que él empieza a enseñar. Por 3 años y medio aproximadamente de la Torá fue que habló Yahshua, no habló de otra cosa. Él no sacó libros extras, él no tomó el Nuevo Testamento. ¿Usted cree que él tomó las cartas de Pablo para enseñar? ¿Ah? ¿Usted cree que él tomó las cartas de Pedro, las de Juan o el Apocalipsis? Por supuesto que no, mis amados. Yahshua en todo lo que dijo en esos 3 años y medio habló de la Torá. Habló de la Torá. Vuélvanse, dijo, a los mandamientos de mi Padre. Yo no he venido a abolir la Torá, dijo. Si me aman, guarden los mandamientos. Todo lo que Yahshua enseñaba. De esa manera, el que dice que me ama y no guarda los mandamientos es un mentiroso. O sea, todos esos textos él los repitió y los dijo. Así que él recalca y dice en este texto precioso, ustedes son la sal de la tierra. Más adelante dice, ustedes son la luz de este mundo. Ustedes son la luz. En este mundo tan oscuro y perverso en el que estamos viviendo, esos 10 linajes conocidos como la casa del norte, los gentiles, a través de esos gentiles que estamos retornando a la Torá, a través de esos gentiles que hemos dejado de ser gentiles en el momento que se viene a Yahshua, en el momento que se hace una verdadera techubá, un verdadero arrepentimiento, dejamos de ser gentiles y entramos a pertenecer a los 10 linajes apartados por mi Padre Celestial y empezamos a caminar bajo las ordenanzas de Él, tratando de vivir una vida apartada para Él, aún en medio de este mundo tan contaminado, tan podrido. Obviamente, pues tratamos de ser esa sal que está preservando a este mundo. Eso dijo Yahshua, ustedes son la sal de la tierra, 10 linajes que están sirviendo como un preservante para que este mundo no se termine de podrir, no se termine de contaminar. Pero llegará el momento que mi Padre Celestial Yahweh apartará, esconderá, como dice Isaías 20:26, esconderá esos 10 linajes, los apartará por un momento y obviamente vendrá la ira del Creador, vendrá la gran tribulación, vendrá el juicio final, donde muchas almas ahí sí quererán obedecer los mandamientos del Creador, pero ya será muy tarde. Vamos a leer el libro de Job. Vamos a ir a Job. Realmente este es precioso, mis amados. Dice Job 6:6, dice, mire qué precioso. Esto es algo preciosísimo, que obviamente pues no los hemos entendido. Los líderes, los maestros de estos tiempos, estos escritos no les interesa. No, les interesa Malaquías 3:10, que obviamente se habla de pisto, de dinerito. Obviamente se habla de algo que se ve, que se palpa. Entonces dice Job 6:6, ¿puede la comida ser comida sin sal? ¿La comida ser comida sin sal? ¿Hay sabor en palabras huecas? Eso pregunta Job. Eso es, dice Job. Mire qué maravilloso. ¿Puede la comida ser comida sin sal? ¿Usted cree, mis amados amigos, que hoy las enseñanzas que dan en los diferentes lugares, en las diferentes iglesias, tienen ese sazón de la Torá? Porque la Torá es la única que da el sazón, mis amados. La Torá es lo único que le da el sazón a la vida del ser humano. La Torá es lo único que le da el sazón a las enseñanzas, a las diferentes enseñanzas, estudios, doctrinas.
Pero ¿cómo una persona puede poner sazón, ese sazón necesario espiritualmente hablando, espiritualmente hablando? ¿Cómo se lo puede poner a una enseñanza, a un estudio, si no va basado en la Torah? Como dice Pablo, hoy la gente lo que tiene es comezón de oído, por oír. Es más, dice que buscan, escogen, eligen personas que les hablen específicamente de lo que quieren oír. Si alguien quiere oír de prosperidad y que va a tener mucho dinero y casa y todo, obviamente busca a alguien que le gusta hablar de esos temas. Pero no van a buscar a alguien que les va a decir arrepiéntanse de sus malos caminos, dejen la perversidad, dejen la transgresión de la Torá. No lo van a buscar, obviamente. Esas palabras no las van a querer oír. Entonces dice Job, ¿puede la comida ser comida sin sal? ¿Puede una enseñanza tener sabor si no está basada en la Torá? No, pues no. No, mis amados, no hay ninguna enseñanza sobre la faz de la tierra que tenga sabor si no está sustentada y salada con el sabor que da la Torá. Es una pregunta que se hace este varón Job. Hay sabor, dice, mire, él pregunta, ¿acaso hay sabor en palabras huecas? ¿Acaso hay sabor en enseñanzas huecas? ¿En enseñanzas arregladas? Muchas veces los líderes no tienen ya ni qué predicar y lo que hacen es para rellenar ese hueco, lo rellenan con gritos en las iglesias. Ahora rellenan todos esos vacíos, todos los espacios los llenan con profecías arregladas, con milagros pagados. Es triste y lamentable cómo hoy en día se está levantando grupos de seres humanos que no tienen temor a mi Padre Celestial y vienen y contratan actores, 3, 4 personas los sientan en sillas de ruedas y dicen que los levantan de ellas. Es triste realmente lo que está pasando. El ser humano ya no tiene temor. Todo por conseguir admiración. Todo por conseguir fama terrenal. Lo hacen. Entonces, dice este varón en Job 6:6, ¿puede la comida ser comida sin sal? Literalmente hablando, no se puede, o sea, no se le siente sabor. Muy rica puede ser una comida, pero simple, que no tenga nada de sazón, nada de sal. Obviamente quizás ni se la come el ser humano por mucha hambre que tenga. Esto está pasando hoy en día, mis amados, en las diferentes congregaciones, iglesias donde se reúnen las personas con la necesidad de hallarle sabor a esta vida tan dura, tan cruel. Pero llegan a una iglesia y van a oír una palabra sin sal, no tiene sazón, porque obviamente no está basada en la Torá, mis amados. Allí está el sazón verdadero. ¿Qué es lo que le da el sazón a un ser humano? Obviamente es el oír la palabra que viene de la Torá, el oír la Torá de Yahweh. Las palabras de vida eterna solamente están dentro de los primeros 5 libros, mis amados. Precioso. ¿Acaso hay, dice Job, acaso hay sabor en palabras huecas? Por supuesto que no. Por supuesto que no hay sabor, mis amados. No hay un verdadero fundamento, no hay sabor. Es importante, necesaria la sal tanto en lo físico, en lo literal, como en el rúa, para que realmente pueda tener sabor, sazón. Una palabra, una comida, un alimento espiritual que se le dé a las almas debe de llevar el sazón de la Torá para que sea nutritivo y agradable al paladar de esa nefesh, de esa alma. Así que, mis amados amigos, cuando Yahshua dice ustedes son la sal de la tierra, lo que estaba diciendo es que a través de esos 10 linajes que se estaban sometiendo a la Torá, de esos 10 linajes que estamos volviendo a la senda antigua como es la Torá, sin dejar de confiar en el Mashiach, porque eso es lo importante. Torá y Mashiach, Torá y Yahshua, eso es lo que debemos de hacer hoy en día, y ese es el plato completo, esa es la porción completa, mis amados, que debe de llevar sal, debe de llevar el sazón de la Torá, las palabras que nosotros hablamos a las almas. Hay un caso precioso en el libro de Génesis, en Bereshit, mis amados, hay un caso precioso en Bereshit, donde 3 ángeles se le aparecen a Abraham, obviamente uno de ellos es Yeshua, pero 3 ángeles se le aparecen a Abraham y vienen con 2 misiones diferentes. Una misión es darle la noticia de que Abraham iba a tener un hijo, Abraham, nuestro patriarca, iba a tener un hijo, y la otra era, obviamente, que iban a destruir a Sedón y a Morrá, a Sodoma y a Gomorra.
Dentro de la historia de Sodoma y Gomorra, pues Abraham intercede por ese pueblo, porque realmente eran 5 pueblos los que destruyeron, solo figuran 2. Hay otro texto que dice que eran 5, pero en el caso de Génesis 18 solo figuran 2 pueblos, que era Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, Sedón y Amorrá. Entonces, lo interesante de esto es que Abraham empieza a interceder por 50 personas. Le dice al ángel, si hubieran 50 personas, destruyes estos pueblos. Y el ángel le dijo, no, no los voy a destruir. Y así fue el conteo hasta que llegaron a 10. Le dice a Abraham, si hubieran 10 personas en ese lugar, ¿las destruirías? Y el ángel le dijo, no lo voy a destruir. Si hay 10 personas temerosas de mi palabra, si hay 10 personas que obedecen mis mandamientos, mis ordenanzas, no lo voy a destruir, le dijo Yahshua. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Esas 10 personas, esos 10 linajes que hoy están dispersos, por esas 10 personas, por esos 10 linajes, el mundo todavía está conservando la vida. Llegará el momento que estos 10 linajes, esas 10 personas, como dijo el ángel, si hubieran 10 personas, yo no destruyo este lugar. En este momento hay 10 linajes que están sosteniendo la ira del Creador. Están haciendo de que a través de obedecer los mandamientos no haya venido la ira del Padre a esta tierra. Pero llegará el momento, mis amados, que esos 10 linajes serán apartados, escondidos, recogidos, para que no pasen esa ira, esa tribulación, y allí sí vendrá el juicio final. En este momento tenemos a Yahshua intercediendo por nosotros, como lo dice en el libro de Romanos 8:34. Dice que Yahshua intercede por esos 10 linajes dispersos en el mundo. A través de que estos 10 linajes están obedeciendo la Torá, retornando a la senda antigua, mi Padre Celestial está teniendo misericordia de todo el mundo. Porque los 10 linajes, la función y el trabajo que están teniendo en este momento son la sal de la tierra. Están preservando al mundo para que este mundo no se termine de juquear, de podrir, de contaminar, aunque ya hiede. Este mundo ya hiede delante de mi Padre Celestial. Esta situación se está saliendo de control y entre más días, más hiede este mundo. Pero la misericordia de mi Padre Celestial a través de 10 linajes que están dispersos entre las naciones conocidos como los gentiles, gentiles que están retornando a la Torá, no gentiles que están fuera de la Torá, no, gentil dentro de la Torá. En el momento que una persona viene a la Torá, hace una verdadera techubá, un arrepentimiento genuino y verdadero, entonces mi Padre Celestial le da la oportunidad de dejar de ser gentil y pertenecer al pueblo de Israel. Pero de allí en adelante se debe de vivir una vida totalmente apartada, ya no mezclado con religiones y enseñanzas grecorromanas como nos han enseñado a lo largo de los años, sino realmente viviendo una vida apartada totalmente para Él, conforme el manual de vida, porque aquí están las ordenanzas, mis amados amigos, de cómo una persona debe de vivir para ser agradable delante de mi Padre Celestial. Así que a través, esta historia maravillosa, la historia de Abraham, era una profecía. Esto era una profecía maravillosa que el mundo no ha entendido. Tal vez la han leído muchas veces, pero no lo han entendido. Que Abraham intercede por 50 personas y termina intercediendo por 10. Le dice, si hubiera 10 personas al ángel, que obviamente era Yahshua, si hubiera 10 personas, le dice, ¿vas a destruir estos pueblos? Y el ángel le dijo, Yahshua le dijo, no, no lo voy a destruir. No voy a destruir estos pueblos. A través de esos 10 linajes, esas 10 personas, esos 10 linajes que ahorita están en el mundo retornando a la Torá, obviamente este mundo no ha sido totalmente destruido porque juco podrido lo está. Este mundo está podrido, totalmente podrido. Las religiones fueron creadas para separarnos de la voluntad de mi Padre Celestial. Eso debemos de entenderlo de una vez por todas. ¿No cree usted que las religiones fueron creadas con la intención de acercarnos al Creador? Es al contrario, mis amados. Todo lo que es una religión es un dogma, es una enseñanza, pensamiento de hombre que nos aleja de mi Padre Celestial, nos aleja de la voluntad del Creador, porque Él dejó una Biblia, un mapa, una escritura, no para hacer negocio, ni para hacer diferentes dogmas y enseñanzas y pensamientos, no, sino para que todos viniéramos al único camino, al único redil,
al único Roe como lo es Yahshua HaMashiach. Así que mis amados amigos, mis amados hermanos, si este mundo todavía se conserva, es porque la sal de la tierra, 10 linajes están haciendo que no se termine de podrir, de juguear, porque esas son las propiedades de la sal: cauterizar y preservar. Es un preservante. A través de la sal, obviamente, las comidas, literalmente hablando, se mantienen bien, no se juquean, no se arruinan, no se engusanan. Y este mundo todavía no se ha terminado de engusanar por eso, porque es la sal de la tierra, 10 linajes. Esto es importante, maravilloso entenderlo. Job se pregunta, ¿la comida, las enseñanzas de este tiempo tienen sabor sin la Torá? No tienen sabor sin la Torá, mis amados. ¿Son aprobadas allá en los cielos sin la Torá las enseñanzas de estos tiempos? No son aprobadas. Pueden hablar las palabras que quieran, pueden hablar con mucha sabiduría humana, mis amados, por muchas palabras, obviamente, pero si no van sazonadas con la sal de la Torá, estas enseñanzas, estudios, prédicas, no tienen ningún sabor, ningún sazón, ninguna aprobación delante de mi Padre Celestial. Precioso. Hay sabor, dice Job, en palabras huecas. Hay sabor en enseñanzas huecas. No hay sabor en enseñanzas huecas. No son de beneficio, no son de provecho, no son nutritivas para nuestra alma. Una enseñanza que nos lleve el sazón de la Torá. La sal, el sabor, el preservante que da la Torá a nuestras vidas. Así que mis amados amigos, mis amados hermanos, cuando Yahshua en Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra, no se lo estaba diciendo a religiones, no se lo decía a pueblos, a denominaciones o a iglesias, se lo estaba diciendo a un pueblo que él tenía reunido en ese momento, en ese precioso monte, en el Sermón del Monte, y que les estaba dando una cátedra preciosa de lo que realmente debían de hacer para obtener salvación y vida eterna. Y lo termina confirmando en Mateo 5:17. Yo no he venido a abolir la Torá. Yo no he venido a quebrantar los mandamientos ni ordenanzas que mi Padre Celestial le dio a Moisés. Yo no he venido a quitar el pacto de sal que está en Números 18:19, dijo Yahshua. No, yo he venido a completarlo, a confirmarlo, a darle realce, a darle verdadero fundamento, porque yo soy la Torá hecha carne, dijo Yahshua. Amados, qué bendición, mis amados amigos, mis amados hermanos. Espero que estos temas, enseñanzas, hermosas exposiciones de las Sagradas Escrituras puedan ser de mucho beneficio. Usted y yo somos la sal de la tierra solo cuando nos volvemos a la Torá de Yahweh, a los mandamientos de Yahweh, a las ordenanzas, a las fiestas establecidas por él y al Shabbat, que son una enorme bendición, mis amados amigos. Que mi Padre Celestial me lo guarde a ustedes y a toda su descendencia, mis amados amigos. Es un anhelo y es un deseo de su siervo Eliezer a ustedes y a toda su descendencia. Que mi Padre Celestial me lo guarde, me lo bendiga hoy y siempre. Mis amados amigos, mis amados hermanos, es un enorme privilegio y una gran bendición el estar trabajando para ustedes a través de este precioso medio como lo es la plataforma de YouTube. Que mi Padre Celestial me lo guarde hoy y siempre. Será hasta la próxima, si Él así nos lo permite. Shalom, shalom, bendiciones. A la próxima, amados.